Perfecto, muy buenos días con todos los asistentes y a los organizadores del evento, nuevamente agradeciéndoles por este espacio académico, ¿no? El día de hoy vamos de alguna manera, a desarrollar el tema sobre declaración de propiedad por prescripción adquisitiva de dominio de predios rústicos de propiedad particular, ¿no? Esto, de alguna manera, está enraizado dentro de los procedimientos que habíamos consultado con respecto al tema de a pedido de parte, ¿no? Como saben, los procedimientos regulados anteriormente por el tema de prescripción adquisitiva en la antigua legislación, estamos hablando de la 667 y estamos hablando del Decreto Supremo 032-2008 Vivienda, no regulaban o no contemplaban directamente el tema de solicitar procedimientos a pedido de parte. ¿Qué quiere decir? Individuales, ¿no? El caso genérico es que un agricultor que tiene su predio de 5 hectáreas quería titularlo, ¿no? Y él sabía o tenía información de que ese predio estaba sobre un área de mayor extensión que era de propiedad privada, de un fondo, una hacienda o de un tercero. Entonces, iba al gobierno regional, presentaba su solicitud y el gobierno regional le respondía de que no era materia de atención su solicitud porque ellos realizaban procedimientos de oficio, ¿no? De grandes unidades denominadas unidades territoriales, motivo por el cual el expediente quedaba ahí en suspenso, ¿no? O le notificaban diciendo la improcedencia o lo dejaban de alguna manera suspendido el procedimiento hasta que junten un grupo en la unidad territorial y lo puedan atender. Pero la norma anterior también contemplaba una situación especial de que sí se podía hacer a pedido de parte, previo pago de del tema de TUPA, siempre y cuando se haya realizado la tercera visita, ¿no? Pero lamentablemente no había un control, como les indiqué, cuántas visitas se realizaban, porque eso tiene que llevarse a través de una base de datos o un sistema que comienza a contar cuántas veces se bajan a campo para poder tener de alguna manera digamos, un enlace para poder presentar este procedimiento a pedido de parte. Muy pocos se han realizado debido a justamente esta limitante, motivo por el cual la nueva ley, la 31145 y su reglamento 014-2022 Minagri, ha recogido digamos, esa necesidad de poder atender a estos agricultores y ha establecido este procedimiento, digamos, simplificado que permita justamente acceder a un derecho de propiedad justamente por el tema de la posesión, ¿no? Es el valor agregado de este reglamento, especificando de alguna manera casi las etapas similares al procedimiento de oficio masivo que viene realizando los gobiernos regionales a nivel nacional. Otro punto importante que hemos tratado en la clase anterior es que necesariamente acá habla de propiedad de terceros, ¿no? La propiedad de terceros está concebida, es una propiedad privada, no es parte de propiedad, el concepto de propiedad de terceros, predios de comunidades campesinas y nativas, eso totalmente se excluye. Es decir, en el caso concreto, si tuviera predios rústicos que están 20 años o 30 años con actividad agrícola, cultivando maíz, hortalizas o cualquier actividad pecuaria, estando superpuestos sobre una comunidad campesina inscrita o no inscrita, no podrían realizar un saneamiento físico legal por prescripción, porque los terrenos comunales son imprescriptibles. Ahí tendría que aplicar otro procedimiento que es materia de otro curso, ¿no? Que es el tema de comunidades campesinas e independizaciones de comunidades campesinas. Pero lo particular o lo importante acá en este procedimiento que sí se enfatiza mucho de que se tiene que ubicar necesariamente al propietario privado. Y eso ténganlo por seguro que es un elemento esencial cuando realicen ustedes supervisiones de este tipo. Cuando ustedes vean, de alguna manera, procedimientos de prescripción, siempre tiene que estar definido un propietario, ya sea inscrito o no inscrito, con un nombre y apellido. Y si está inscrito, con una partida registral. Lo contrario sería hacer procedimiento de prescripción en teoría contra terrenos del Estado, porque como no se identifica el propietario, como no hay inscripción, se asume que son terrenos sin antecedentes registrales. Y como saben, la norma de la SBN, la 29151 y su reglamento, indican que los terrenos que no tienen inscripción pertenecen al Estado. En teoría se estaría realizando una prescripción adquisitiva sobre terrenos de propiedad del Estado, lo que choca directamente con el espíritu de este reglamento, ya que si un predio rústico está sobre propiedad estatal,
se aplica el otro procedimiento que es adjudicación sobre terrenos del Estado. Entonces, este reglamento guarda esa lógica y hay que respetarla en el momento de hacer el trabajo de diagnóstico y saber definir qué procedimiento aplico en cada una de las etapas y sobre todo para poderlos identificar en el momento de hacer el masivo y estos casos en el caso individual, ¿no? Para saber exactamente cuál es ese, de alguna manera, procedimiento idóneo que voy a aplicar para poder llegar al objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que el administrado, el agricultor, el parcelero tenga un título de propiedad, ¿no? Y este título de propiedad sea seguro, sea de alguna manera representativo de un derecho de propiedad y que al futuro no tenga ningún conflicto con un proceso administrativo o judicial. Ese es el efecto que tiene el tema de la prescripción adquisitiva de dominio. Muy bien. Vamos a ver algunas consideraciones como siempre. Esto, aunque les parezca repetitivo, es importante diseñarlo, porque a veces indican de que este reglamento se utiliza también para tierras heredadas, para comunidades campesinas. No es así. Solamente se utiliza para el tema de predios rústicos y tierras heredadas habilitadas, que son los dos, de alguna manera, competencias que tiene este reglamento para desarrollarlas. Los demás, las tierras heredadas, las comunidades campesinas y nativas, y los servicios que se vinculen a ellos están regulados por sus normas especiales, que es materia de alguna manera de otra capacitación, pero solamente toda esta temática de estas 4 sesiones está centrada en los predios rústicos y las tierras heredadas habilitadas, ¿no? Cada uno con sus características, cada uno con sus procedimientos. Y lo que tenemos que marcar, un hito importante es de que, como resumen de toda la exposición, es que en los predios rústicos pueden darse situaciones que el predio rústico ocupado, es decir, por un tercero, por este agricultor, puede encontrarse sobre propiedad del Estado o puede encontrarse sobre propiedad privada para que funcione el reglamento, para que se apliquen las normas del reglamento. Y en el tema de tierras heredadas habilitadas solamente funciona cuando está ocupado sobre terrenos del Estado. No hay de alguna manera, un procedimiento para el tema del tratamiento de tierras heredadas habilitadas sobre propiedad privada. No lo hay, solamente estamos frente a terrenos del Estado. Esa es la condición. Y vamos a ver cómo estas mutaciones pueden, de alguna manera, el diagnóstico alterar esta situación, de lo que es privado convertirse a estatal y de lo que es estatal convertirse a privado, ¿no? Vamos a diferenciarlas y es parte justamente del desarrollo de esta sesión, más o menos definirles esa, de alguna manera, competencia especial que deben darse en el momento de analizar los predios rústicos y las tierras heredadas habilitadas. Otro tema que siempre va de la mano con el trabajo del equipo técnico, de los profesionales que trabajan para el gobierno regional en el tema agrario y aquellos profesionales particulares que trabajan también en el tema de formalización en genérico, tienen que tener de la mano, ir de la mano con el tema del catastro nacional, del catastro rural. ¿Debido a qué? Debido a que esta información está publicitada y pueden accederlo, ¿no? Les di la dirección, creo, en la introducción, ¿no? La dirección es el famoso SICAR, que pueden encontrarlo en Google Earth, y ahí pueden acceder directamente a toda esta información que publicita el Midagri para posteriormente, creo que un par de meses, ya implementar el tema del famoso SICAR, ¿no? Que va a contener toda la información de los predios rústicos y de las comunidades campesinas que han identificado. Y esto va a servir como ¿qué? Como base para efecto de iniciar nuestros procesos de saneamiento. Estos procesos de saneamiento lo pueden hacer de carácter particular, como empresa, como profesional independiente, o lo pueden hacer dentro de las actividades del MINAGRI por los equipos técnicos, ¿no? Para lo cual los equipos técnicos tienen que tener claro cómo se utiliza esta información. Es una información relativa, vuelvo a decir, histórica. Esta información, una característica esencial de esta información, que no se actualiza. Mañana más tarde, por ejemplo, si hemos inscrito, el gobierno regional de Puno ha inscrito una parcela en el año 2000, esa parcela se puede haber fraccionado, subdividido, transferido a un tercero, esa información no van a encontrarla acá. Es solamente esta información, visores con respecto al polígono de los datos técnicos, más aún no tienen información legal, no hay la partida registral, como en el caso de COFOPRI, que sí puede identificar la partida registral, pero acá no hay una identificación predial,
del predio, es una limitante de su información que publicitan, ni otros datos adicionales conforme al concepto que hemos visto y hemos manejado en el sentido que es un catastro multipropósito que tiene que tener áreas, linderos, usos, propietarios, inscripción registral y todos los datos que corresponden a un tema de predios rústicos. El limitante es el siguiente, ¿no? Ya de alguna manera en la práctica se recoge mucha información en el tema rural, ¿no? El tema de las proyecciones agrarias anuales o el tema de cultivos anuales, se puede definir en una zona qué cultivos se van a realizar en un determinado año, ¿no? En España, en su catastro, sí se muestra esa información. Se hacen polígonos especiales para ver el tipo de cultivo anual o semestral o temporal para saber exactamente el potencial del tema agrario, ¿no? Esto en tema de gestión agraria. En el caso del Perú, lo maneja otra entidad, que independientemente a la IGESPAR, al tema de formalización. Entonces, la información existe, pero no está fusionada, es decir, no está plasmada en un solo sistema que me permita ver toda esa información a nivel nacional. ¿Para efectos de qué? De que se pueda generar tributos sobre el tema de cultivos a nivel municipal. Entonces, ahí hay un punto de quiebre con respecto a la administración de la información del catastro rural que debe ser de alguna manera evaluada, y pongo así entre comillas, evaluada, a fin de qué? De fortalecer el tema de esta información que puede servir a muchas instituciones en el tema del Minagri, pero también fortalecer y ayudar a las municipalidades en el cobro de impuestos y el tema de gestión en el tema territorial. Pero problemas hemos advertido en el catastro rural, ¿no? Nacional, que hemos de alguna manera comentado a grandes rasgos. He entrado a la base, he jalado, de alguna manera definido un ejemplo práctico cuando ustedes entren y analicen zonas en cualquier parte del Perú, en el gobierno regional, en tema privado, van a encontrar estas situaciones que predios rústicos con unidades catastrales levantadas están sobre fajas marginales, zonas de río, ese es un río en Lambayeque, donde prácticamente pues, estamos sobre predios que están sobre terrenos intangibles, terrenos de alguna manera de naturaleza de dominio público, se llaman las fajas marginales y el río mismo, ¿no? Es decir, habría una unidad catastral, una parcela, y si está titulada, estaría sobre parte del río, ¿no? El río sería parte de la propiedad, en teoría, privada de un agricultor. Entonces, estas cosas son parte del análisis espacial que se tiene que realizar. Por supuesto que parte de la gestión de la formalización, que es la titulación de los gobiernos regionales, es otorgarle un título al agricultor, pero también corregir ciertas imprecisiones. Como saben, las bases gráficas con el tiempo tienen que ser actualizadas. ¿Para qué? Para generar un catastro seguro, un catastro que permita brindar información real y efectiva. Lo contrario sería conservar información desfasada, contradictoria y sobre todo que no genere derechos de propiedad porque, en fin, lo contrario sería otorgar derechos de propiedad en contradicción con nuestro sistema jurídico, donde la propia norma, el propio reglamento que hemos comentado, hay un artículo 3 que indica excepciones, es decir, que no se puede formalizar sobre ciertas situaciones, ¿no? Hemos visto zonas arqueológicas, zonas de riesgo, fajas marginales, predio de dominio del Estado y otras características que hemos visto. Entonces, esto sirve para hacer un análisis espacial con respecto a la zona de trabajo. Y muchos dirán, doctor, pero ya está titulado. Sí, pues ya está titulado, pero tenemos que tomar acción, porque no puede quedarse esto así, porque hay de alguna manera una situación que cómo se realizó este saneamiento. Hay que analizarlo para poder ver y corregirlo, porque parte del proceso de formalización es rectificar, corregir, ¿no? Y generar de alguna manera todo un aspecto de generar una base catastral sólida en el aspecto rural. Un punto importante que les hablaba, ¿no? Deben considerarlo los equipos técnicos de los gobiernos regionales y en tema de privados cuando el especialista comienza a entrar en el mundo de la formalización rural. Todo lo que es la base gráfica que ven en la parte derecha es lo que ha formalizado o viene formalizando los gobiernos regionales. Este es el ejemplo de Ancash, ¿no? Que quería graficarlo para que tengan idea en la práctica cómo se presenta, no una teoría, sino en la práctica. Esto
Lo pueden ustedes visualizar si entran inmediatamente al SICAR y lo pueden visualizar. ¿Qué estamos observando acá? La parte de Chimbote, ¿no? Coixco, la parte de Chimbote, la zona urbana, y toda una serie de predios rústicos ya definidos por el catastro y titulados, ¿no? Muchos de ellos titulados, con título de propiedad. Muy bien. Pero ¿qué estamos haciendo? Un comparativo de información registral, que hemos hecho un estudio, y este famoso estudio de diagnóstico nos ha arrojado que hemos encontrado ubicado un plano, ¿no? Ya sea registrado del registro público o reconstruido por el equipo técnico. Entonces, este plano nos da una evidencia de hacer una especie de comparativo, es decir, he superpuesto el plano, un procedimiento muy fácil, he superpuesto el plano y he visto los puntos notables. Por ejemplo, ahí están los dos cerros, en la parte izquierda, los cerros de Chimbote, la famosa isla que la ven, que es idéntica en el plano actual, ¿no? Y la parte de los cerros de entrada, ¿no? La entrada a Coixco. Con eso hemos hecho un amarre, de alguna manera, una especie de superposición gráfica, solamente visual, porque hay otro tipo de superposición, es una visual, y ha permitido identificar que todo ese sector donde está en la parte derecha del gráfico hay un círculo rojo, todos esos predios estarían dentro de terreno de una comunidad campesina. Y esta comunidad campesina está inscrita en registros públicos desde 1932. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasó con la formalización? En algún momento de la historia de la formalización rural, ¿se permite o se permitía realizar saneamiento o formalización de predios rústicos o prescripción sobre un terreno comunal? Entonces, la pregunta viene al caso. ¿El equipo de esa época hizo un buen trabajo de diagnóstico? Es decir, revisó toda la historia del registro para percibir de que existía una comunidad campesina. Entonces hay muchas preguntas por contestar, pero lo real y efectivo de que hay una propiedad de una comunidad que está superpuesta sobre predios rústicos. Entonces, la consecuencia de eso es que esos predios rústicos pueden ser cuestionados, irse a un proceso judicial de mejor derecho, cierre de partidas y otras problemáticas que de alguna manera surge siempre la pregunta. Es decir, ¿hemos dado tranquilidad al agricultor a darle un título o le hemos complicado la vida al generar todo un proceso judicial y al último, perder su predio? Entonces, son situaciones que de alguna manera crean un espacio especial donde la responsabilidad que tiene el técnico y el abogado de poder definir en el gobierno regional y en el tema privado, definir exactamente los derechos de propiedad es importante para tomar una buena decisión en la formalización. Lo contrario, de alguna manera, sería crear todas estas problemáticas y generar, ¿qué? Más de lo que hemos hablado, el tema de superposiciones, duplicidades registrales, que todos los días aparece en el diario oficial peruano, publicado el tema superposición de predios rústicos trabajados con 667 o 032 con propietarios privados, con comunidades campesinas. Entonces, esa es la problemática recurrente. Entonces, en una formación académica no debe suceder eso, para lo cual el diagnóstico cumple esa función. Y esas técnicas, que es materia, bueno, de otra exposición, son técnicas que me permiten fácilmente, a través de los estudios, definir todo este tema de propiedades y superposiciones y aplicar un procedimiento correcto, ¿no? Saber qué procedimiento aplico. Adjudicación estatal, prescripción, reversión, tracto. Hay tantos procedimientos en el ámbito de la formalización que podría yo aplicarlos y subsanar los temas de informalidad y titular tranquilamente. Entonces, volvemos al tema, ¿no? Es decir, el tema del catastro juega un papel importante dentro del diagnóstico para este análisis espacial que lo están viendo en la práctica, es parte de un proceso y parte de las competencias que vienen ustedes adquiriendo a través de estos cursos, ¿no? Esta es la partida registral de ¿quién? De la comunidad campesina de Chimbote y Coixco. Antiguamente, y eso es un dato adicional, antiguamente se les consideraba o se les denomina comunidades indígenas a todas las comunidades campesinas y nativas. Tenían ese término genérico. Estamos hablando del año 30, más o menos 32. Es una partida de esa época donde ya existía una inscripción registral y con todos los linderos que definía. Entonces, este es parte del trabajo, esa es parte de la investigación que ustedes tienen que hacer y son las competencias que deben adquirir para poder encontrar estas propiedades antiguas y plasmarlas en una base gráfica que les permita tomar decisiones sobre el proceso de formalización. Muy bien, tenemos nuestra base legal nuevamente y
A raíz de esto, de este reglamento, la 31145, salió publicado el Decreto Supremo 014, que ya conocen y que hemos visto a través de todas estas capacitaciones. También tenemos el tema del SCR, su base legal, el 332. A veces van a encontrar algunos comentarios de que el SCR todavía no funciona y que mientras se está utilizando el SICAR y se está utilizando el SCET. Pero jurídicamente los abogados saben de que si ya salió una norma que entra en funcionamiento este aplicativo informático, el Sistema Catastral Rural, el SCR, tiene que utilizarse el SSR. Y otro tema importante también, señores, que es materia de coordinación con las entidades competentes. El PESAT, si bien es cierto, muchas inscripciones en SUNAR está en PESAT, pero el sistema oficial no es PESAT, el sistema oficial es WGS 84.